Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Y nosotros tenemos que comenzar este comentario, pues expresando nuestra solidaridad, nuestro cariño y hacia todos los dominicanos y las dominicanas hoy, porque de alguna manera todos y todas vivimos la tragedia que dio cuenta de la vida de por lo menos 4 personas ayer en un establecimiento industrial que brega con plásticos en la República Dominicana, Poliplas, y bueno, donde estalló un camión que estaba sirviendo gas natural, tengo entendido, pero había un escape en una caldera y bueno, de ellos se encargarán los científicos, los forenses, que son los que estudian estas cosas, de explicarnos qué fue lo que ocurrió ahí, pero a nosotros nos toca lidiar con los resultados de la tragedia. Nos toca, pues, agradecer todo el trabajo realizado por los equipos de socorro de la República Dominicana, el Cuerpo de Bomberos, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, Obras Públicas, que también se involucró de algún modo, el Intran, o la DGCET, mejor dicho, el Cuerpo de Tránsito de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, la DGCET, el COE también, los organismos de la defensa civil, todos los que se involucraron en aquello, ¿no? Y sobre todo también un saludo especial y una felicitación calurosa y particular para el CONANI y el INAIPI, porque ambas instituciones, el Instituto o las instituciones que tienen que ver con el manejo de la infancia en la República Dominicana, las estancias infantiles, también tuvieron un desempeño admirable. Por lo que he leído en las redes sociales, tanto el CONANI como el INAIPI tuvieron un desempeño admirable en el tratamiento de los niños y las niñas que estaban precisamente en las cercanías de donde ocurrió esta tragedia y que fueron rápidamente evacuados, rápidamente tratados, incluso recibidos por especialistas de las áreas de psicología, etcétera. Empezaron a lidiar con los niños, con los chiquitines bien temprano, y sus padres y sus madres, cuyos comentarios vi en las redes sociales, agradecidos, agradecidísimos, con comentarios realmente de mucha admiración y agradecimiento hacia el CONANI y hacia el INAIPI, hacia todas las instituciones en sentido general, y hacia la empresa privada de por ahí también, de los alrededores, que hubo muestras de solidaridad, de entrega, como nos caracteriza a todos los dominicanos y a todas las dominicanas. El pueblo dominicano es un pueblo solidario. El pueblo dominicano es un pueblo que se entrega, que se da a los demás. La historia tiene eso registrado en todos sus capítulos. La historia del pueblo dominicano es una historia de solidaridad para con los demás, y en todos estos momentos pues esa solidaridad se manifiesta, se pone en grados mucho más altos, en grados superlativos. Sí. Así que el Servicio Nacional de Salud también dispuso un área especial para los heridos que estaban llegando. El Ministerio de Salud Pública anunció también un seguimiento a los afectados por esta lamentable tragedia que, como usted dice, nos toca a todos los dominicanos. Es algo que nos disminuye a todos. Cuando hay una muerte de un ser humano y hay tantos heridos, es una tragedia. El presidente de la República también se expresó en esos fines, señalando que es una tragedia que al Estado dominicano le duele en el corazón, y lo que toca ahora es seguir dándole atención a esas víctimas, que los organismos del Estado
y toda la sociedad y muestre solidaridad, como se anunció con esas medidas de salud pública, de darle seguimiento a la evolución de los heridos. Lo que usted señala de que no hubo niños afectados es sumamente valioso. Inclusive hubo una escuela, un comedor de una escuela que fue afectado por la explosión y fue antes de que se produjera el almuerzo, y gracias a Dios no hubo heridos entre los niños y no hubo víctimas que fueran niños, pero es una tragedia de estas cosas que pasan que nos disminuyen un poquito a todos. Bien, y que nos obligan también a pensar en prever y en la necesidad que probablemente tenemos ya de ir sacando de la ciudad a una cantidad importante de empresas, que son potencialmente peligrosas. Claro, hay una ley de ordenamiento territorial que debe de aprobarse. Sí, hay que ver eso. Como tenemos que recibir a Kenia, desde luego, igualito, tenemos que ver todo eso. Tenemos ahora que recibir a Kenia, que viene con su café Santo Domingo, dispuesta a compartirlo, porque el pueblo dominicano es un pueblo de compartir, ¿verdad, Kenia? Muchas gracias a Kenia, muchas gracias al Café Santo Domingo por ponernos temprano en tono, ¿de acuerdo? Así que... Usted decía, y me parece que es la línea más acertada de cara al futuro, yo creo que son dos cosas: seguir tratando el tema de la ley de ordenamiento territorial, porque sucede que el crecimiento de la ciudad, que tiene que ver con el crecimiento económico que ha experimentado la República Dominicana y la ciudad de Santo Domingo, muchas empresas que estaban en la periferia de la ciudad terminaron estando en lugares céntricos por ese crecimiento. Y como usted dice, hay que prever, tiene que haber una ley de ordenamiento territorial que en ese sentido ponga orden a ese tipo de cosas. Hay normativas que hay que seguir implementando y mejorando sobre seguridad y empleo. Y yo creo que hacia allá tenemos que dirigirnos, porque muchas veces es casi imposible prever tragedias, pero se puede mitigar bastante el alcance que tengan en la medida de que se tomen medidas preventivas. Claro. Y ese ordenamiento es fundamental. Ese ordenamiento del territorio es indispensable para que nos proveamos de seguridad. Es decir, siempre habrá espacio para la tragedia, eso es inevitable. El ser humano pues convivirá con ella todo el tiempo, pero cuanto más lejos usted la ponga, mejor. Cuanto más lejos de ella, mejor. En este caso, pues, algunos tipos de empresas no pueden estar dentro de la ciudad. No pueden estarlo, no lo están en los países que han logrado un desarrollo, una organización óptima de su territorio. No lo están. Todas esas empresas que bregan con explosivos, con combustibles, con industrias químicas, no están dentro de la ciudad. La industria química está en las afueras, bien afuera de la ciudad, lo cual minimiza los riesgos de que pueda la gente ser afectada por los accidentes que son humanos. Porque errare humanum est, es decir, el error es humano. El error es del ser humano. De manera que ordenar el territorio es fundamental. E ir pensando, el Estado mismo tiene que buscar las fórmulas para que las empresas que bregan con este tipo de materiales pues estén en los lugares en los que tiene que estar. Si tiene que iniciar un programa, primero un inventario, cuáles son, dónde es que están, a ver cuáles son las que quedan todavía dentro de la ciudad, ¿no? Lo mismo hemos estado haciendo con el río Osama, porque el río Osama, ahí hay 40 y tantas empresas. Bueno, según informaba aquí el director de la CAS, don Alejandro Montaz, entre pequeñas, medianas
y grandes empresas, son decenas de empresas que vierten al río Ozama, y eso es una cosa inconcebible, pero bueno, por suerte ya ahí está terminándose de construir. El año que viene inauguraremos esas plantas de tratamiento, no sé cuántas son, son 10, 12 plantas, 8 grandísimas, enormes, de plantas de tratamiento, y unas 4 más creo que son más pequeñas, pero que cada una lo suficiente como para recolectar todas las aguas servidas de la parte norte de Santo Domingo, de 500.000 de personas. Todas las aguas servidas de más de 500.000 de personas, de toda la parte norte, sobre todo de la provincia de Santo Domingo. Mire, toda la parte norte. Eso que usted señala del Ozama y de lo que significan esas plantas de tratamiento, mírela ahí. Sí. Primero tiene un elemento de un activo ambiental en el sentido de que comenzamos a preservar esos ríos. Y siempre se ha dicho que las guerras del futuro, si van a ser por algo, va a ser por agua. Entonces... Ojalá que no haya guerras en el futuro, que superemos eso, definitivamente. Ojalá la humanidad, pero para que la humanidad lo pueda superar, tiene que venir una conciencia de lo que es el agua como recurso natural. Tiene que ser, es necesario esa conciencia a nivel planetario. En un estado, donde, en un mundo, un planeta donde seguimos dependiendo de los combustibles fósiles, donde el parque vehicular básicamente a nivel mundial está diseñado con vehículos que utilizan combustibles fósiles, que son recursos no renovables. Nosotros tenemos que dar un cambio como humanidad hacia esos recursos renovables. Pero yo quería rescatar, ahora que estamos hablando de la tragedia, y ver la dimensión de proyectos que tienen que ver con el riesgo en que se ponen los seres humanos cuando habitan cerca de los ríos. Y nosotros tuvimos muchas tragedias precisamente porque estamos colocados en el medio o el mismo trayecto del sol, como diría Pedro Mir, en el medio del hemisferio entre América del Norte y América Central. Somos la entrada al centro de América, y esa posición geográfica nos hace vulnerable a desastres naturales como ciclones. Y esas crecidas que pasaban en los ríos, antes de que proyectos como la Nueva Barquita comenzaran a reubicar las personas, generaban también tragedias similares. Por eso la importancia de que el proyecto de Domingo Sabio, del nuevo Domingo Sabio, siga rescatando a las personas que están en la periferia, cerca de esos ríos, porque siguen existiendo personas en condiciones de vulnerabilidad en esa zona. Ya la Nueva Barquita fue un proyecto emblemático en ese sentido, pero miren las condiciones en que vive mucha gente todavía y en que vivían esa gente que fueron trasladados a la Nueva Barquita, cerca de esos ríos. Miren ahí, cada vez que había una pequeña crecida, teníamos también tragedias similares, y tenemos que avanzar hacia ese modelo que vimos en Domingo Sabio, vimos en la Nueva Barquita, de mitigar riesgos. Primero, una conciencia ciudadana de saber que no podemos estar, por más necesidad que haya, que nosotros podamos tener, colocarnos en una situación de tanta vulnerabilidad. Eso es la primera conciencia. Hay que valorar, hay que mejorar la estima propia, la autoestima, como le llaman. Esa estimación que usted tiene de sí mismo, tiene que llevarlo a estar lejos de esa vulnerabilidad que usted se pone cuando se hace una construcción a orillas de un río. Y segundo, desde el Estado tienen que seguirse haciendo programas pilotos como este, que mitiguen riesgos, que dignifiquen a la gente, porque las tragedias, como dijimos ahorita, son inevitables eventualmente, pero con proyectos así comienzan a reducirse. Es una situación de larga data, porque, como dije ahorita, el crecimiento de la ciudad generó que la gran miseria fuera el gran arquitecto, miseria mental y miseria económica,
Y es contra eso que estamos luchando, para tratar no solamente de adecentar por fuera, sino de evitar tragedias humanas. Bueno, evitar tragedias es también mudar a toda esa gente de ahí de Domingo Sabio, como mudamos a todas las 2000 familias de ahí, de la Barquita vieja, para la nueva Barquita. Sí, señor. Se presenta 10.000 y pico de personas, sí, un promedio de 5 personas. Eso se llama también trabajar para evitar tragedias, porque era una tragedia grande en la que vivía esa gente. Y es una tragedia también de la que estamos tratando de liberar a esta gente de Domingo Sabio, los Guandules, La Ciénaga, Guachupita, Gualey, todas esas zonas que van a ser convertido todo eso en un gran parque también ahí, en un gran parque para disfrute de todo el mundo, para disfrute de todos los dominicanos y las dominicanas, como debió haber sido ese río todo el tiempo. Los gobiernos anteriores no debieron haber permitido ninguno, sobre todo estos gobiernos que tuvimos del 60 en adelante, de 66 en adelante, que fue cuando empezó la desgracia, claro, ¿verdad? Esa migración. Empezó la desgracia, la emigración del campo hacia la ciudad, pero al doctor Balaguer parece que eso le importaba poco. Sí, señor. Y entonces ya usted sabe eso, y los que vinieron después del doctor Balaguer, pues ya encontraron ahí la tragedia igualita, y la dejaron igual. Pero la gente continuó emigrando, y ya los que vivían ahí empezaron a reproducirse ahí, a vivir, a crecer, a nacer ahí, y la población que nació y creció ahí, aquello hay que verlo, con los valores además con que la gente crece en una situación como esa. Claro. Ya usted puede imaginarse, ya usted puede saber, lo cual es digno de un estudio que no sé si se habrá hecho. Pero bien, hoy, como bien prometió el gobierno del presidente Medina, comienza el pago de la regalía pascual. Comenzó ayer. Bueno, comenzó ayer estábamos a 5. Pensionados y jubilados ya cobraron, hoy estamos a 6. Estamos a 6. Pensionados y jubilados primero, sí señor. Y después los militares. García está contentísimo. Que después van los policías. García tiene una sonrisa de oreja a oreja. Sí, una sonrisa interesante. Y después de pensionados, jubilados, policías y militares, bueno, pues vendremos nosotros, los que estamos después de ahí, ¿verdad? Los civiles, como le llaman. Después vienen los civiles. Así mismo, ahora le toca a los civiles. Y bueno, también vi que el Congreso autorizó, y el Banco de Reserva también, el préstamo a los ayuntamientos que todos los años pagan la regalía con un préstamo. Este año por lo menos se hace la diligencia temprano, porque en años anteriores aquello se daba para largo, ya en enero todavía estaban en esos trámites. La vieja Belén era que ponía la regalía. En los ayuntamientos, pero este año pues se ha actuado con prontitud, y de nuevo pues el préstamo de cada año a los ayuntamientos. Algunos ayuntamientos tienen fondos y pagan con sus fondos propios la regalía. Tengo seguridad de eso, de que algunos ayuntamientos ya hacen apropiación de fondos para estos fines. He oído a algunos síndicos reivindicar aquello con mucho orgullo, pero la realidad es que todavía no es una cifra importante esa cantidad de ayuntamientos que no necesiten, que no dependan de un préstamo al final de año para pagar las regalías. Pero bueno, este año pues el Congreso ha actuado, y ahí está el Banco de Reserva, que es quien siempre hace este tipo de diligencia. Mire, una cosa que también inició ayer tiene que ver con las vistas públicas que se están celebrando y se están televisando de los aspirantes a ser miembros del Tribunal Constitucional. Este proceso es muy importante, primero porque revela la transparencia con que se está haciendo, una transparencia que va más allá de lo legal y de los requerimientos legales y constitucionales. No hay una obligación de que se haga ese proceso público como se está haciendo.
Es una facultad que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, pero que en aras de que haya mayor transparencia, se está televisando y se está haciendo de una manera transparente, una especie de foro, donde usted se encuentra que hay importantísimas disertaciones. Ese proceso comenzó ayer y se entrevistaron a 14 aspirantes a el Tribunal Constitucional. Es un proceso de la mayor trascendencia porque ese Consejo Nacional de la Magistratura escogerá los miembros que van a entrar ahora por las vacantes que se van a producir, 4 miembros en específico, y es un suprapoder, es un órgano de control. Ese órgano de control termina siendo un suprapoder porque sus decisiones en la interpretación de la norma suprema, que es la Constitución, son vinculantes a todos los poderes públicos. Entonces, yo quiero que veamos, porque muchas veces al hablar de la justicia, yo sé que todavía no está como uno quisiera, uno cree que todo está peor, y ese proceso de selección no era el proceso de selección que se hacía antes en una Suprema Corte de Justicia que tenía esa facultad, primero de manera difusa, y a partir de la reforma del 94 y después de entrada en vigencia en el 97, esa nueva Suprema Corte de Justicia por la reforma del 94 tenía también el control concentrado. Esos procesos de selección no tenían ese grado de transparencia. Aquí el pueblo dominicano pudo ver también cómo se desenvuelven los diferentes aspirantes en un proceso que encabeza el presidente de la República, pero que están presentes las principales fuerzas políticas, entiéndase PRM, ahí está su presidente, presidente del Senado, que el Procurador General de la República, o sea, que otro juez de la Suprema Corte de Justicia, que el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia, o sea que es un proceso bastante, diríamos, representativo de lo que son las fuerzas políticas en República Dominicana y que va a escoger a jueces que, vuelvo y repito, son políticos en el sentido de la interpretación filosófica de la norma constitucional. Sí, tal como usted dice, este es un proceso interesante, sobre todo para los que entienden que vivimos en ¿dónde? No sé, porque a la gente se le vende la idea de que estamos en un país, yo no sé, lo peor, esto es lo peor, según la oposición de la República Dominicana y según algunos periodistas nuestros, esto es, óigame, la jungla es una maravilla comparado con esto. Aquí hay gente que vive vendiendo la idea de que somos lo peor. No, nosotros estamos dando clase. Ese proceso es un proceso que es una clase magistral sobre transparencia, para que me vengan a hablar tonterías. Claro que sí. Ese es un proceso magistral y que creo que ha sido puesto en práctica en los gobiernos del PLD, precisamente en los gobiernos del PLD. Yo no sabía que esto era optativo, o sea que no lo manda la ley el que se televise y que se airea así. No, pensé que sí, que la ley obliga a que sea presentado a todo el público. Mire, usted se pone a ver y la limitación que yo entiendo que tiene el proceso lo podemos comparar con Estados Unidos, donde no hay un tribunal constitucional fuera de lo que es el órgano de justicia. Hay una Suprema Corte de Justicia que por tradición tiene el control difuso, o sea, en un caso en específico puede declarar que una ley es inaplicable. Ellos no tienen tribunal constitucional. Ellos tienen una Suprema Corte de Justicia. La nominación la hace el presidente. Sin un proceso como este. Pudimos habernoslo ahorrado también. Sin un proceso como este, o sea, el presidente lo escoge y sí va al Congreso. Y el Congreso de Estados Unidos se dan todos esos debates. Pero es una facultad del presidente sugerir, cuando hay una vacante, quién él entiende que debe de ser. Viene el Congreso y lo reafirma. Si nos fijamos, nuestro sistema es más democrático en el sentido de que el Consejo Nacional de la Magistratura, su conformación ya no es el presidente
de la República que tiene la discrecionalidad de nombrarlo, sino que es un órgano colegiado que incluye a las principales representantes de las otras fuerzas políticas, porque como dije, hay un diputado diferente al presidente del Senado y un diputado de un partido diferente al presidente de la Cámara de Diputados. Eso te garantiza a ti representatividad política. Entonces hay un reglamento, hay una ley orgánica que te establece cuáles son los requisitos, eso va de la mano con la Constitución, y todo ese proceso es más democrático que lo que usted puede encontrarse en Estados Unidos, y más de cara a la transparencia, porque vuelvo y repito, el presidente escoge la persona que va a proponer al Congreso, sin tener que pasar por este proceso donde usted ve a cada aspirante exponiendo y respondiéndole preguntas. Así es. Bien, y finalmente una última información, la de la firma del acuerdo para fortalecer e internacionalizar la pequeña y la mediana empresa de la República Dominicana. Un acuerdo que fue firmado entre Marius de León, del CIRD, Consejo de Exportación e Inversión de la República Dominicana, la Dirección General de Cooperación Multilateral, que dirige don Antonio Vargas, la DIGECOOM, como le llaman, y la Unión Europea, el representante aquí de la Unión Europea, Gianluca Gripa, creo que se llama, el representante de la Unión Europea en la República Dominicana. Esto se enmarca dentro de los esfuerzos que viene realizando el gobierno del presidente Danilo Medina para internacionalizar nuestras empresas a fin de que todo el mercado internacional sea su objetivo también. Es decir, año del fortalecimiento de las exportaciones se le llamó a este 2018. Por eso, por todas estas iniciativas, estamos cerrando el año precisamente con un acuerdo importante entre la delegación de la Unión Europea, el CIRD y la Dirección General de Fondos de la Cooperación Multilateral de nuestro país, con el propósito, este acuerdo, de internacionalizar nuestras pymes, pequeñas y medianas empresas. La idea es que República Dominicana sea un país cada vez más exportador, menos importador y más exportador. Necesitamos eso, dirigirnos hacia el mercado internacional cada vez con más ímpetu. De ahí la importancia de este acuerdo que acaba de firmarse. Quédese ahí, no se vaya, que continuamos en el canal 4RD compartiendo con usted todo lo mejor de nuestra programación. No se mueva de ahí.